Hola, hoy hablaremos acerca de la salida académica realizada al Departamento del Tolima. El grupo está conformado por Jennifer Barreto, Jensi Cañón, Luis Miguel Cabezas, Dana Calderón y Joey Garzón. Esta salida se llevó a cabo por parte del CADI Entomología Agrícola, en compañía del profesor Laguandio Banda. El departamento del Tolima se encuentra ubicado en la región andina de Colombia. Se caracteriza por estar en medio de dos cordilleras, central y oriental de los Andes, redes hidrográficas y relieves volcánicos. El río Magdalena atraviesa por todo su territorio. Su clima es variado. El Valle del Magdalena presenta clima cálido, semiárido y al extremo sur cálido semihúmedo y húmedo. Las mayores temperaturas del departamento se registran a lo largo de las riberas del río Magdalena, en Ambalema, sectores de Lérida, Espinal, Purificación, Collaima y Natagaima con valores medios superiores a 28 grados Celsius. Los lugares visitados en esta salida académica fueron Espinal, Tolima, Agrosavia, en la sede Nataima, en Ibagué, Hacienda El Escobal y por último Armero Guayabal en la granja de la Universidad del Tolima. Estos lugares se encuentran entre los 400 y 1700 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa del 70%. En este departamento se pueden observar cultivos como el arroz, cacao, maíz, caña, algodón, aguacate, entre otros. Agrosavia es un centro de investigación de carácter científico y técnico que busca transformar de manera sostenible el sector agropecuario colombiano. Nosotros nos dirigimos a la sede en Nataima, en donde nos mostraron el cultivo del cacao. Allí el principal polinizador de cacao es un díptero llamado Mosquilla forcipomium, ya que la morfología de la planta no permite que ésta se autopolinice. Una de las principales enfermedades del cacao es la monoliasis, que esta es producida por un hongo llamado Monoleoptera rorei y se alimenta de los frutos del cacao y los daña. El manejo que se recomienda para este hongo o enfermedad es erradicar los frutos afectados para evitar la proliferación del mismo y realizar podas correctivas. La principal plaga del cacao es una mítera llamada Monalium dissimultum. Es mayormente conocida como chincho chupador de fruto. Esta causa pérdidas en las cosechas cuando se encuentra en condiciones favorables. Los adultos y las ninfas presentan un aparato bucal picador chupador, donde succionan la savia de la parte exterior de las mazorcas, produciendo algunas lesiones que provocan malformaciones y reducción del tamaño. El control que se recomienda para esto es evitar exceso de sombra, realizar algunas podas periódicas, hacer un control de malezas y un control biológico como es las avispas y otros. También se recomienda evitar el uso de agroquímicos, ya que este afecta al principal polinizador del cacao. Para el cultivo de algodón, que es un cultivo transitorio, uno de los problemas más comunes en las plagas y enfermedades es el picudo ante un humus grandis, debido a que afecta de manera directa a la planta, generando perforaciones en las hojas terminales. Los botones pueden ser atacados tanto por alimentación y por ovoposición. Cuando es atacado por alimentación, se desarrolla la flor y se observa el daño. Por ovoposición es cuando el botón se cae al suelo, donde desarrolla el resto del ciclo. Para el manejo de este insecto, según el ICA, nos expone uno de los manejos integrados de plagas en el cultivo de algodón, el cual es implementar la rotación de cultivos, dentro del concepto que más nos importa a nosotros como ingenieros agrónomos, que es la sostenibilidad y la conservación de un agroecosistema. Para el caso de un control legal cultural, se recomienda la destrucción de socas. Este control, según la norma que nos dicen, condiciona la devolución del dinero reteniendo la destrucción de las ocas siempre y cuando éstas cumplan con las condiciones de oportunidad, eficiencia y sostenibilidad. Para las enfermedades del cultivo de algodón encontramos una de las más comunes, la cual es Dumping Off. Este produce una infección en la semilla próxima a germinar y su presencia se relaciona con las condiciones ambientales, ya sea el manejo del suelo, tratamiento de la semilla o como la hidratación. Como consecuencia, la planta presenta una necrosis de color marrón en el tallo, estrangula el hipotilo a nivel del suelo y produce la muerte de la planta. También se recomienda un buen tratamiento preventivo a las semillas, al suelo y también a un buen drenaje. En ocasiones se recomienda también aplicar glifosato a este cultivo, ya que puede controlar arbences y no genera ningún daño en la planta. El segundo lugar visitado fue la Hacienda El Escobal. Esta está certificada con buenas prácticas agrícolas, cuenta con un área total de 2.400 hectáreas, en donde 1.100 están cultivadas con arroz de inundación, Oryza sativa.
Cuentan con suelos desde los arcilloarenosos hasta los franco-arcilloarenosos. El manejo de plagas y enfermedades asociadas a este cultivo es de tipo varietal. Cambiar la variedad si se llega a ver una afectación, ya sea por alguna plaga o alguna enfermedad. En este caso, esta hacienda no se ha visto afectada, ya que hacen un debido manejo con anticipación. Em, También manejan cultivos como el maíz, pero en este caso también se vieron afectados por el vector del maíz, el Dalbulus maidis, por lo tanto, no detuvieron la siembra de este producto, ya que el vector no tiene rango de espero y también se vio afectado en ese caso el arroz. Por lo tanto, no volvieron a sembrar este cultivo. En el lugar se observaron libélulas, las cuales solo se encuentran en lugares donde el agua está en buen estado sin ningún tipo de químicos. En la hacienda del Escobar tuvimos la oportunidad de conocer el cultivo de caña. Este cuenta con aproximadamente 7.5 meses de edad. Su uso principal es la propagación y la producción de panela. Esta es una variedad que se obtiene desde caña. La semilla se trae directamente desde Cali. Su rendimiento aproximado es de 9 toneladas por hectárea. Entre sus principales problemas fitosanitarios se encuentra la incidencia de la plaga el picudo rayado, que puede generar pérdidas de hasta el 25% en el cultivo. Cada uno de estos porcentajes equivale a una tonelada en pérdidas, ya que este es un insecto que puede trasladarse hasta 25 kilómetros a la redonda, lo cual le amplía o le da un espacio muy grande para poder afectar otras áreas del cultivo. Ya que en la hacienda del Escobar no usan controles químicos, eh, utilizan controles biológicos para poder mantener a raya o disminuir la incidencia de este vector, haciendo la liberación de controladores biológicos como son el tricograma, lidela y la coteía, que son insectos capaces de atacar directamente a la chisa, haciendo que ésta no pueda llegar a su etapa adulta. Ya que este insecto durante su etapa adulta es muy difícil de controlar por su exoesqueleto y y por la facilidad que tiene para movilizarse a otras áreas. Una de las enfermedades principales que ataca el cultivo de caña es la joya. Esta puede generar una pérdida de hasta el 97%. Eh, es difícil de controlar ya que al no detectarse a tiempo, al estar muy avanzada, no hay producto no hay producto que pueda evitar el avance de esta enfermedad. Es necesario hacer una erradicación completa para que no se propague o cambiar la variedad por una más resistente a la misma. Por último, visitamos la granja de la Universidad del Tolima. Esta está ubicada con una altitud entre los 300 y 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene dos periodos de lluvia. Para primer semestre está en marzo y mayo y para segundo semestre entre septiembre y noviembre. Tiene una humedad relativa al 70%, precipitaciones de 1.700 milímetros por año, temperaturas de 28 grados Celsius y su extensión es de 740 hectáreas. Se realizó un muestreo con jama directamente al cultivo de arroz y cerca al arroz, en una zona donde no había ningún cultivo, se realizó una calicata para así observar el número de individuos asociados a diferentes cultivos del lugar o cercanos a esa zona. Para el caso del arroz, se pudo identificar que la que más incide o que la que es más recurrente en este cultivo es la llamada novia del arroz, que afecta a la planta cuando el insecto está en estado de larva, ocasionando un orificio en el tallo, provocando que los nutrientes no se trasloquen hacia la parte apical de la planta, interviniendo así en el llenado de fruto y otros procesos fisiológicos. En la granja de la Universidad del Tolima nos mencionaron algunas plagas que afectan a los cultivos presentes en el lugar. Para el caso del arroz mencionaron plagas como la novia del arroz y sogata, entre otros. También se encontraron insectos Dalbulus maidis. La sogata, este insecto es un vector, es decir, es un animal que transmite una enfermedad contagiosa, en este caso un virus llamado la hoja blanca del arroz, la cual se puede identificar por sus rayas blancas en las hojas.
Esta no es la única forma en la que este insecto afecta las plantas, sino que también provoca daños mecánicos. Es causado por la alimentación de este insecto en estado larva y también por la oposición en estado adulto del insecto, ya que este oposita en la nervadura central de la hoja, reduciendo el área fotosintética, afectando así el crecimiento natural del cultivo. Para el caso de Ambulus maidis también es un vector. Este hace la aparición en el cultivo de maíz produciendo el achaparramiento, teniendo en cuenta que este guarda en su aparato bucal chupador, dos bacterias que se transmiten a la planta de maíz. Una vez dentro de la planta, las bacterias necesitan alimentarse, así que se comen los azúcares producidos por ella. Estas bacterias no tienen paredes celulares, por lo tanto, se mueven a través del xilema y el floema, lo que impide el transporte de nutrientes y agua dentro de la planta, causando así deficiencias nutricionales y por ende achaparramiento. Esta enfermedad no es posible controlarla en las plantas ya infectadas. Sin embargo, el control debe hacerse al vector desde la emergencia misma de las plantas. Y si se encuentra en promedio un individuo por planta, se debe realizar el control los primeros 10 días después de siembra. No se sabe si estos insectos encontrados en el cultivo están infectados o no. Se recomienda hacer un control preventivo. Como conclusiones, tenemos que el glifosato, a pesar de ser una sustancia de síntesis química altamente peligrosa para la salud, es usada para el manejo de arbences de manera controlada, con un margen de afectaciones mínimas a poblaciones vegetales o animales, sin dejar a un lado que es un contaminante que genera impactos negativos con su mecanismo de acción. Además, a pesar de que los lugares visitados tienen cultivos de la misma especie, todos hacen manejos diferentes, teniendo en cuenta los factores bióticos y abióticos que interactúan en sus ecosistemas y así genera una respuesta adecuada para que la afectación por patógenos y plagas sea reducida. Se puede identificar que hay diferentes métodos para hacer el control de plagas asociadas a determinados cultivos que permiten tener un balance entre el cultivo y la productividad, ya que solo el uso de químicos es la solución para cualquier problemática que pueda presentar un cultivo. Bueno, esto es algo resumido sobre la salida académica. Hay muchas cosas que hicieron falta, pero nada, agradecer al profe por estas salidas tan importantes para nosotros como estudiantes e importantes para la academia. Muchas gracias. Hasta luego.